Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? En este encuentro vamos a trabajar el tema de combinación de resistencias. Vamos a tener combinación de resistencias en serie, en paralelo y mixtas. Vamos a comenzar con el tema de resistencias en serie. Y la definición nos dice que dos o más resistencias están conectadas en serie cuando la salida de una está conectada a la entrada de la otra. Miremos gráficamente. Tenemos nosotros lo que es en el primer circuito, unas resistencias, tres resistencias en realidad, R1, R2 y R3. En el segundo también ya le estamos dando valores, 10, 5 y 15. Y de repente tenemos un circuito que tiene una única resistencia, ¿sí? Primero vamos a ver el concepto gráfico. Dice así: dos o resistencias están conectadas en serie cuando a la salida de una está conectada a la entrada de la otra. Tenemos nosotros entonces que la resistencia de R1 tiene, este sería el final, y ahí nomás comienza la segunda. Cuando termina la segunda, ahí nomás comienza la tercera. Están como si se fueran en un tren, una atrás de otra, ¿sí? Esa sería la definición de resistencias en serie. Para saber cómo resolvemos un circuito a partir de que tenemos resistencias en serie, lo primero que tenemos que calcular es la equivalente, la resistencia equivalente. ¿A qué va a representar estas tres resistencias? ¿Sí? Y para saber nosotros cuál es la resistencia equivalente, tenemos que tener en cuenta que la resistencia equivalente de un circuito en serie es la sumatoria de todas las resistencias internas que tenga ese lazo en serie. ¿Sí? Entonces, es importante saber que tenemos tres resistencias. En este caso tenemos el ejemplo de R1, R2 y R3. La suma es 10 más 5 más 15. 10 más 5 es 15, más 15 es 30. Entonces, nuestro circuito va a representarse con 30 ohmios. Características principales. Si observamos un circuito que está en serie, ¿sí? E imaginamos que ahí está un circuito cerrado, va a empezar a circular intensidad de corriente eléctrica por medio del circuito. Por ende, si nosotros observamos, la intensidad de corriente eléctrica es una sola, no hay un punto donde la corriente se pueda derivar. Entonces vamos a decir que la intensidad de corriente es la misma en todos los elementos del circuito, es decir, la intensidad de corriente eléctrica en este caso es constante. Por otro lado, es importante saber que la caída de tensión en los extremos del circuito es igual a la suma de las caídas de tensión parciales de cada uno de los elementos. ¿Y esto qué dice? Esto dice así: si yo al circuito le estoy alimentando con una fuente, por ejemplo, de 6 voltios, ¿sí? La caída de tensión en los extremos del circuito es igual a la suma de las caídas, es decir, yo lo voy a alimentar con 6 voltios, entonces la caída y el consumo, o lo que consuma, el voltaje que consuma la resistencia 1, más el voltaje que consuma la resistencia R2, más el voltaje que consuma la resistencia R3, tiene que ser igual a este voltaje que se entrega. Eso es lo que dice la segunda característica. Y como tercera característica, la resistencia equivalente es el conjunto de un conjunto de resistencias conectadas en serie, es la sumatoria de las resistencias individuales. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a ver algún ejemplo. Miremos primero, bueno, acá tenemos otra vez la definición, es aquella que reemplaza la resistencia equivalente, es aquella que reemplaza a un conjunto de resistencias produciendo el mismo efecto. Es decir, yo tengo que encontrar una resistencia total del circuito, y en el caso de cuando las resistencias están en serie, simplemente lo que vamos a hacer es sumarlas. Volvemos a las características. Dijimos que en un circuito en serie las intensidades de corrientes, como es una sola, decimos que es constante. La tensión entregada al circuito es igual a la sumatoria de las tensiones consumidas. Eso es muy importante que tengan en cuenta. Es decir, yo a este circuito entrego un voltaje B y los voltajes consumidos por R1, el voltaje consumido por R2 y el voltaje consumido por R3, que vendría a ser B1, B2 y B3 respectivamente, si yo lo sumo me tiene que dar exactamente el voltaje entregado. Por otro lado, como dijimos recién, la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de cada una de las resistencias.
Veamos un ejemplo. Tenemos nosotros resistencias en serie. Tenemos 3 resistencias, una de 10, una de 20 y una de 30. Y estamos dando lo que es un voltaje de 180 voltios. Sacamos la resistencia total, ¿sí? Mi resistencia total es la suma 10 más 20 más 30 me da 60 ohmios. Por otro lado tenemos nosotros que la intensidad de corriente eléctrica, que es igual al voltaje, ¿sí? Sobre la resistencia calculada total, 180 dividido esa resistencia equivalente, que me da a mí 180 sobre 60 de 3 amperios. Y empecemos nosotros. Veamos la caída de tensión o el consumo de tensión de R1. Aplico ley de Ohm. La tensión en la resistencia A, por eso es que se llama V sub A, es igual a R sub A por I. ¿Qué I voy a ocupar? Voy a ocupar la que encontré porque es una sola, dijimos que es constante. Entonces voy a tener acá lo que es, por un lado, 10 ohmios multiplicado por 3 amperios me da 30 voltios. Y así voy a hacer también para R2. El voltaje consumido por R2 es V sub E, es igual a la resistencia B, multiplicado por la intensidad total. Es decir, 20 por 30 me da 60. Y por último, me queda a mí que V sub C me da de 90 voltios. Si yo sumo 30 más 60 más 90, me da 180 voltios. Acá tengo otro ejemplo donde tenemos 3 resistencias, una de 30, una de 10, una de 40. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? La resistencia total o la equivalente me da la suma. 30 más 10, 40 más 40, 80. La intensidad total es 80, ¿sí? Que es el voltaje, que veo que ahí está de 80 voltios, dividido los 80 ohmios me da de 1 amperio. Luego saco el cálculo, así como hacíamos recién, por cada elemento una caída de tensión diferente. Y la sumatoria de este me tiene que dar exactamente a mí la tensión entregada. Si yo veo que, por ejemplo, a ver, tenemos 30 ohmios por 1 amperio es 30, después tenemos 10 ohmios, que es la V sub B, por 1 amperio es 10 voltios, y la R sub C, que es 40 ohmios por 1 amperio, es 40 voltios. La suma me da 80 voltios. Bien, sigamos. Vamos a ver en este próximo encuentro lo que es la parte de resistencias en serie. Hasta luego.